Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a focalizarnos en la unidad 3 del curso, que pone el foco en el sistema de aseguramiento de la calidad en Argentina. Para eso tienen una serie de lecturas y actividades y un trabajo final, como ya venimos desarrollando en otras unidades. La evolución universitaria en la Argentina es necesario contextualizarla y para eso tenemos que ubicarnos en los años 90 en el marco del proceso de reforma del Estado, ¿sí? Es decir, la educación superior se incorpora y sufre unas profundas transformaciones en el marco de un proceso más amplio de reforma del Estado que había tenido una etapa anterior, que fue la de privatizaciones, de regulaciones y descentralizaciones, y una segunda etapa en donde claramente el objetivo era dotar de más capacidades al Estado, achicándolo y haciendo más eficiente su funcionamiento. En ese marco, la política de evaluación aparece como un tema de agenda muy importante en términos generales y en educación superior en particular. Para eso, en las lecturas ustedes van a ver que no es que directamente la evaluación aparece en la Ley de Educación Superior, sino que se instala como tema de agenda ya a comienzos de los años 90. Al principio, estableciendo que el sistema universitario tiene un problema de calidad o de falta de calidad en la agenda nacional, en las discusiones, en la opinión pública, en los medios, etc. Etapa que podemos ubicar en el año 92, 90, 92. A partir del año 93, además de la instalación de la agenda, aparecen medidas aisladas vinculadas con la calidad, entre ellas algunos procesos de evaluación institucional voluntarios que se convocan con financiamiento, en donde algunas universidades se suman, y otras discusiones aisladas que están vinculadas con, por ejemplo, poner en discusión sobre la titulación, quién otorga las titulaciones, si es el Estado, las universidades, etc. Finalmente, en el año 95, todas estas iniciativas se conjugan en el cuerpo de la Ley de Educación Superior, en donde la evaluación ocupa un capítulo muy importante. Aquí tenemos diversos actores en juego. Esto no ha sido una política que se ha instalado como sí desde el Estado hacia el sistema, sino que ustedes van a ver en las lecturas que rectores, estudiantes, docentes, gremios, el propio Estado con sus propios actores, sobre todo técnicos, intelectuales, etc., y el Banco Mundial, principal financiador de la reforma, aparecen en estas discusiones que se dan de manera previa a la sanción de la Ley de Educación Superior. Concretamente, en la ley tenemos algunos artículos que puntualizan y reglamentan específicamente la política de evaluación y acreditación. Por ejemplo, el famoso artículo 43, que establece las profesiones reguladas por el Estado, y estas se establecen los estándares o la necesidad de definir estándares para la acreditación de carreras de grado y posgrado. También el artículo 44, donde se habla de la evaluación institucional, y luego algunas otras reglamentaciones en donde se establece qué pasa si una carrera no acredita, qué pasa con los alumnos, etc. Finalmente, van a ver en las lecturas también todas las acciones legales de inconstitucionalidad que las universidades iniciaron, justamente porque si hay uno de los temas discutidos y controvertidos de la reforma de la educación superior de los 90, justamente fue el tema de la evaluación, en la medida que fue interpretada como una política que atentó contra la autonomía universitaria. Para ir al foco de cómo está organizado el sistema de aseguramiento de la calidad en Argentina, vamos a concentrarnos en la CONEAU. La CONEAU es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Es una comisión al modo de agencias estatales, justamente característica de este periodo de reforma del Estado, que está compuesta por un directorio de miembros elegidos por distintas dependencias o distintas instancias. 3 por el Consejo Interuniversitario Nacional, 1 por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 1 por la Academia de Educación, 6 por la Cámara de Diputados y Senadores, o sea, el Congreso opina y recomienda personalidades, y 1 por el Ministerio de Educación. Es decir, que estos órganos recomiendan personalidades de reconocido prestigio en el tema o en la gestión
que van a ser los encargados de conducir de manera colegiada este organismo. Y este organismo tiene una serie de funciones que, si uno lo compara a nivel mundial, es notable porque congrega o conjuga acciones que quizás en otros países se desarrollan en distintos tipos de organismos. La CONEAU se encarga de los procesos de evaluación institucional, de acreditar carreras de grado de interés público, de acreditar las carreras de posgrado, pronunciarse sobre proyectos institucionales, es decir, de instituciones que quieren transformarse legalmente en instituciones, o sea, que opina sobre los proyectos institucionales, da la autorización provisoria de reconocimiento definitivo a universidades privadas a partir de sus dictámenes de recomendación, y también autoriza a entidades privadas de evaluación, que es una figura que está establecida en la ley y nunca se puso en práctica, o se puso en práctica de manera bastante limitada. Y finalmente, para hablar de la CONEAU, tenemos que identificar dos procesos que se desarrollan en el seno de la CONEAU. Por un lado, lo que sería la evaluación institucional, y por otro lado, la acreditación de carreras, tanto de grado y posgrado. Nosotros vamos a focalizar en esta unidad en estos dos procesos, porque entendemos que son dos procesos en donde se materializa esa tensión que habíamos hablado en la unidad 1 entre el control y la mejora. Cuando uno analiza los procesos de evaluación institucional tal como son concebidos en la CONEAU, claramente son procesos que están orientados a mejorar la calidad, y los procesos de acreditación de carreras de grado y posgrado están mucho más ligados al control, porque en realidad el objetivo es otorgar garantía pública del cumplimiento de determinados estándares a la sociedad. Así que esta tensión es una tensión muy interesante analizar a lo largo de la historia de la CONEAU y cómo ha podido lidiar, ¿no?, entre estos dos extremos con los resultados que ustedes evaluarán a lo largo de todas las lecturas. Vamos a entrar entonces en uno de estos temas de acreditación con las carreras de grado. Para poder entender el origen y cómo se ha desenvuelto este tema a lo largo de la historia, necesitamos rastrear por qué aparece la necesidad de establecer mecanismos de acreditación de algunas carreras de grado, sobre todo, verán en la ley, aquellas que son denominadas de riesgo público o que porque ponen en compromiso algunos aspectos claves para la vida social. En realidad este tema aparece porque en esas discusiones previas que hablábamos anteriormente, en los años 90, cuando se instala el tema como agenda, aparece en la discusión la necesidad de separar el título académico del título habilitante en las universidades, algo que rompe fuertemente con una tradición histórica de la Universidad Argentina de tener el poder de otorgar tanto titulaciones académicas como títulos habilitantes. Este tema se instala en aquel momento, de alguna manera contrastando lo que sería el modelo anglosajón, que justamente separa la formación académica a cargo de las universidades de la habilitación a cargo de instancias externas, en general finalmente en el Estado, y el modelo francés que mantiene ambas funciones unidas, habilitando al poseedor del título el ejercicio de la profesión. En realidad, ¿qué es lo que pasa? La discusión era si se necesita asegurar calidad en estas carreras de riesgo. ¿Cómo hacerlo? Una posibilidad, en base al modelo anglosajón, era darle la libertad absoluta a la universidad para que establezca los planes de estudio como les parezca de la mejor manera, y luego en una instancia estatal realizar algún tipo de examen o alguna instancia que permita asegurar la calidad de la formación de ese candidato a obtener el título para ejercer la profesión. La otra posibilidad, dado que esta era una discusión que no era aceptada, sobre todo por los sectores de la universidad, porque rompía con una fuerte tradición de tener estas dos funciones conjugadas, fue entonces, dado que la universidad mantiene las dos funciones, título académico, título habilitante, establecer algún mecanismo para asegurar que el proceso de formación tenga calidad. Y así es que surge la acreditación. Las profesiones reguladas por el Estado están establecidas, mencionadas en el artículo 43. Lo que dice la ley en ese artículo es que se trata de profesiones cuyo ejercicio podría comprometer
el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Por otro lado, los planes de estudio, establece ese artículo, deberían contemplar una carga horaria mínima, contenidos curriculares básicos y criterios sobre intensidad de la formación práctica. Aspectos que las otras carreras, las otras titulaciones que no están dentro de este artículo no tienen que cumplir, simplemente tienen que cumplir una carga horaria mínima según se trate de qué tipo de carreras. Finalmente, lo que dice el artículo 43 es que las carreras deberán ser acreditadas periódicamente por la CONEAU y, en última instancia, que se va a establecer con criterio restrictivo la nómina de estos títulos. No van a ser tantos, dice la ley, y también las actividades reservadas exclusivamente para ellos. Es decir, que todas estas cuestiones, mucho más regulatorias que las otras carreras, están establecidas ya en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Es así como desde el año 99 empiezan a desarrollarse este proceso de definición de carreras de interés público o reguladas por el Estado, empezando con medicina, luego con las ingenierías de todo tipo, las materiales mecánicas, minas, nuclear, etcétera, pero también ingeniero agromensor, ingeniería agronómica, luego farmacia y bioquímica, ingeniería biomédica, metalúrgica, hidráulica, veterinaria, ingeniero en telecomunicaciones, arquitectura, eso ya fue en el año 2006, geología, odontología, informática, química, ingeniero zootecnista, biología, psicología, otras ingenierías como industria y recursos naturales, biotecnología, en sus dos versiones, licenciatura en ingeniería y más recientemente licenciatura en enfermería y licenciado en genética. Es decir, que esta lista se fue haciendo cada vez más larga y quizás no respetó de alguna manera este criterio restrictivo. Pero esto no ha sido necesariamente por una decisión estatal, sino que fueron los propios grupos profesionales en sus distintos órganos de coordinación y de representación que han querido de manera creciente formar parte del artículo 43. Yo tengo dos hipótesis al respecto. Una es que formar parte del artículo 43 era ser beneficiario de actividades exclusivas, ¿sí?, a esa titulación, lo cual lo diferenciaban de otras carreras no mencionadas en el artículo 43, y en segundo lugar, que estas carreras, luego de acreditarse, comenzaron a recibir financiamiento por parte del Estado para poder poner en práctica los planes de mejora que surgían de la acreditación. En general, las resoluciones ministeriales tienen un formato básico, ustedes lo van a ver, de incorporación de carreras, en donde están, para cada una de estas carreras que mencionamos, cuáles van a ser los contenidos básicos, cuál es la carga horaria mínima, cuáles van a ser los criterios de intensidad de la formación práctica, es decir, con qué criterios se va a definir una formación práctica que es necesaria para la titulación, los estándares, dentro de los cuales se abren distintas dimensiones de análisis institucional, plan de estudio, recursos humanos, alumnos y graduados, infraestructura, y finalmente las actividades profesionales reservadas al título. Cuando ustedes vean las resoluciones de estándares, van a ver esta estructura común en cada una de ellas de las distintas titulaciones o profesiones. La acreditación, en este sentido, ya con los estándares definidos, comienza, ¿sí? Habíamos dicho que se empezó con medicina y luego con las ingenierías, y lo que se establece es que hay distintas etapas dentro de este proceso de acreditación, es decir, son etapas que están establecidas por resolución ministerial. En principio, para someterse a una acreditación hay que atravesar un proceso de autoevaluación, es decir, un proceso en donde los propios actores de la comunidad, de la carrera, juntan información, la sistematizan, la analizan, definen algunos resultados distinguiendo cuáles son los problemas y también las fortalezas de esa carrera y elaboran un plan de mejoras respecto, por supuesto, de los estándares que aparece como la vara que marca hasta dónde se cumple o no con ellos y se identifican para eso los problemas. Luego del proceso de autoevaluación viene la actuación de un comité de pares
que son definidos por la CONEAU a partir de una nómina extensa, un banco de pares evaluadores que son propuestos por las distintas universidades del país. Estos pares evaluadores analizan el informe de autoevaluación y toda otra documentación institucional, van y hacen una visita a la sede donde funciona la carrera, conversa con los diversos actores, estudiantes, docentes, autoridades, y luego elaboran un dictamen, ¿sí? Un dictamen en donde ellos ya dan una mirada sobre el cumplimiento de los estándares a partir de la autoevaluación y de todo el análisis que se hizo en la visita. Esto es lo bueno que tiene el proceso de acreditación de carreras de grado, es que funcionan al mismo tiempo una carrera en todo el país. Entonces, existe una etapa que se llama análisis de consistencia, en donde los distintos comités de pares se reúnen para poder establecer o acordar consistencia entre las maneras de haber analizado cada una de las carreras visitadas. Esto le da una fortaleza a este proceso porque asegura cierta justicia en el análisis de las distintas carreras, que más allá de sus diversidades se requiere cumplir con los estándares, porque los estándares son requisitos mínimos de cumplimiento que se ha definido, y lo han definido el Consejo de Universidades y el Ministerio de Educación, como los requisitos básicos para que una carrera funcione. Luego hay una instancia final, que es los miembros de la CONEAU, con toda la información, tanto de la autoevaluación y el dictamen de pares, y un informe técnico de uno de los miembros del equipo técnico de la CONEAU, recomiendan. Lo que hace el comité de la CONEAU o el directorio de la CONEAU es analizar todo y resolver si acredita o no acredita. Hay tres posibilidades de resultados de esa acreditación. Una carrera puede ser acreditada por 6 años. Esto significa que es una carrera que cumple con el perfil previsto en los estándares y complementaron al menos un ciclo completo dedicado a la carrera con egresados. Cuando sucede esto, la carrera tiene 6 años, y esto significa que luego de 6 años deberá de vuelta atravesar un proceso de acreditación. También puede ser que la carrera acredite por 3 años y no por 6. Y esto puede suceder por diferentes motivos. Por ejemplo, cumple con el perfil, pero no completó un ciclo. No cumple con el perfil, pero hay elementos suficientes que evidencian que la carrera desarrolla efectivamente planes de mejora y que los va a cumplir. Y en tercer lugar, que sería dentro de esta instancia de 3 la más comprometida, que no cumple con el perfil, no presenta planes de mejora razonables, pero ante los requerimientos expresos de los pares, formulan compromisos de mejoramiento en tiempos razonables para el logro del perfil. Es decir, que le dicen, usted no llega, pero si usted se compromete fehacientemente a cumplir con algunos puntos determinados y establecidos dentro de 3 años, entonces la carrera puede seguir funcionando con una acreditación. Luego puede pasar que no acredita. Cuando no acredita, porque no cumple con los estándares, porque los planes de mejora no permiten ver que se van a lograr resolver los problemas, y que efectuados los requerimientos de la CONEAU, la universidad no formula compromisos satisfactoriamente para el logro de ese perfil. Pasamos al último tema de la unidad 3, que es el de acreditación de carreras de posgrado. El tema de los posgrados es un tema novedoso dentro del sistema universitario argentino, porque si bien han existido desde hace muchas décadas, no han existido de la manera masiva como hoy se presentan. Podríamos decir que la explosión de carreras de posgrado aparece justamente en la época que estamos analizando de sanción de la Ley de Educación Superior. Es en los años 90 cuando explota la oferta de posgrados a nivel de todo el país, y aparece la necesidad por parte del Estado de empezar a tener algún tipo de control sobre la calidad de estas carreras. Es decir, que a diferencia de las carreras de grado, en donde la motivación de la acreditación estaba ligada a asegurar el buen ejercicio profesional, en las carreras de posgrado en realidad tiene que ver con una cuestión de mercado y de cierto control de la calidad por parte de un organismo estatal para
el público, los usuarios, los beneficiarios, etc. Pero de todas maneras, la acreditación de posgrado no aparece de manera novedosa con la ley. Ya podemos rastrear en el año 85, cuando el gobierno de la Apertura Democrática crea el SICUM, que es el Sistema del Cuaternario de Universidades Nacionales. Se hablaba de este nivel cuaternario al nivel de posgrados, y lo que se trata es de armar un sistema de posgrados desde el Consejo Interuniversitario Nacional. Esta iniciativa no llega a implementarse, y después sí, ya antes de la ley, se crea la Comisión de Acreditación de Posgrado en el año 95, a partir de cierta similitud del modelo brasileño, que venía con una tradición muy fuerte desde los años 60. Esta comisión comenzó a acreditar maestrías y doctorados en base a un ranking con aplicación de estándares e indicadores. Esta iniciativa se implementa y es un antecedente de lo que después, dentro de la CONEAU, pasó a ser la función de acreditación de carreras de posgrado. Concretamente, en la Ley de Educación Superior tenemos 3 artículos que fuertemente mencionan a los posgrados en términos de su acreditación. El artículo 39, que establece que las carreras de posgrado, y ya define cuáles son: especialización, maestría y doctorado, deberán ser acreditadas por la CONEAU o por entidades privadas que se constituyan con ese fin, debidamente reconocidas. El artículo 46 establece que la CONEAU acredita las carreras de posgrado conforme a los estándares que se establezca entre el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en consulta con el Consejo de Universidades. Es decir, que ya define también que, al igual que las carreras de grado, las de posgrado también tienen estándares. Y finalmente, el artículo 76, que también va para las carreras de grado, establece que cuando una carrera no acredita por no reunir los requisitos y estándares mínimos, la CONEAU podrá recomendar que se suspenda la inscripción de nuevos alumnos en la misma hasta que se subsanen las deficiencias, debiéndose resguardar los derechos de los alumnos ya inscritos. Hay otras disposiciones respecto a la acreditación de posgrados. Hay un decreto 499 del 95 que establece la duración, ¿no?, entre una acreditación y otra. Ese decreto establece que la acreditación de una carrera de posgrado tendrá una validez de 3 años por primera vez, a cuyo término ya deberá peticionar una nueva acreditación, la que tendrá por vigencia 6 años y así sucesivamente. Y por otro lado, ese decreto dice que la acreditación de posgrado es condición necesaria para el reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de los títulos ante la sociedad. Luego tenemos una resolución. Todo este material ustedes lo tienen en el campus y que les vamos a pedir que lo lean. La resolución ministerial 160 del 2011, que es la que establece los estándares de las carreras de posgrado. Esta viene de una resolución anterior que luego se reforma, y esta es la que rige hoy, ¿no?, con sus modificatorias están establecidas, que son por reformas menores, pero que en general todas se congregan en el cuerpo de la resolución 160 en lo que respecta a sus normas generales. Y también hay una ordenanza CONEAU del 17, la número 65, que establece los procedimientos, es decir, bueno, si alguien quiere empezar a presentarse en una carrera de posgrado, ¿qué es lo que tiene que hacer?, ¿no? Están todos los pasos. De alguna manera esa ordenanza es una reglamentaria de la resolución 160. Esta resolución ya define estos 3 tipos de posgrado que estaban mencionados en la Ley de Educación Superior. Entonces, define la especialización, que tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o un área dentro de una profesión o campo de aplicación de varias profesiones. Estas carreras tienen un fin más aplicado, más profesional, cuentan con una evaluación final individual de carácter integrador, no una tesis, y conduce al otorgamiento de un título de especialista, con especificación en la profesión o en el campo de aplicación. La carga horaria mínima de este tipo de carreras es 360 horas. Luego se define otro tipo de posgrado, que es la maestría. La novedad de esta resolución del 2011 es que aquí se diferencian entre maestrías profesionales y académicas. El objeto de la maestría
es una formación académica y o profesional que profundice el conocimiento teórico, metodológico, tecnológico, de gestión o artístico en una disciplina o en un área disciplinaria respecto de la carrera de grado. Para egresar se requiere la presentación de un trabajo final individual y escrito que podrá realizarse a través de un proyecto, de un estudio de casos, de una obra, producción o una tesis. Según el tipo de orientación, ¿no? Tenemos una maestría académica, en donde en general terminan en una tesis, y una maestría profesional que probablemente terminen en un proyecto o en un trabajo final más aplicado. En realidad el título que otorgan es el título de magíster y la carga horaria mínima es de 700 horas. Y finalmente tenemos el doctorado, que se diferencia de lo anterior porque tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes originales a un área de conocimiento en un marco de nivel de excelencia académica. Estos aportes se expresan en una tesis de doctorado que se caracteriza por la originalidad bajo la supervisión de un director y tiene que tener solvencia teórica, metodológica y es evaluada por un jurado. Esto conduce al título de doctor. La misma resolución también establece pautas para la organización y estructuración curricular de las carreras de posgrado. Establece, por ejemplo, la estructura de planes. Una carrera de posgrado puede tener un plan estructurado, semiestructurado o personalizado. También establece la modalidad, puede ser presencial o a distancia, y también la organización. Esta es una novedad en esta norma, la última, la del 2011. Esta organización puede ser institucional, es decir, ofrecida por una institución, o interinstitucional cuando es ofrecida por más de una institución. Y también, finalmente, en esta resolución se establecen los criterios y estándares para las carreras con modalidad a distancia, que están en el título 3. No me voy a detener en esto, pero al que le interese puede analizar el título 3 de esta norma porque se establecen estándares bastante desarrollados para este tipo de modalidad a distancia. Los estándares, que también están en esta norma, son sobre algunas dimensiones bastante similares al de las carreras de grado. Por ejemplo, la primera dimensión es la inserción y marco institucional. Luego hay estándares sobre el plan de estudios, sobre la evaluación final, sobre el reglamento de posgrado, sobre los estudiantes, sobre el cuerpo académico. Aquí básicamente se analiza qué titulación tienen y qué formación y antecedentes. Las actividades de investigación y transferencia que están vinculadas con la carrera de posgrado, esto es algo fundamental en la acreditación, y la infraestructura, equipamiento y recursos financieros con que cuenta la carrera para su desarrollo. Finalmente, las carreras, tanto en funcionamiento como las nuevas, pueden presentarse o solicitar lo que se llama categorización, es decir, un resultado que está caracterizado por una letra A, B o C. La letra A es excelente, la B muy buena y la C buena. En esta breve presentación lo que intenté hacer es una síntesis de todos los temas que para ser comprendidos en profundidad merecen, en principio, leer los textos que de alguna manera problematizan lo que aquí se ha descrito, le dan ese carácter, ¿no?, de quiénes son los que participan, las discusiones, qué hay detrás de cada uno de estos aspectos. Por otro lado, me parece muy importante que indaguen en la página de la CONEAU, que es un sitio donde hay muchísima información, y por otro lado, que analicen las distintas resoluciones de estándares y también las resoluciones generales y las normas que de alguna manera son las que van a regular el trabajo de acreditación de posgrado. Posteriormente, después de las lecturas y de estos análisis, ustedes tienen un trabajo que se les va a pedir en donde van a tener que elegir una universidad en la cual van a trabajar sobre la acreditación de una carrera de grado y una carrera de posgrado a partir de una consigna dada. Y para eso van a contar, como siempre, con el acompañamiento de Nicolás. Gracias.